En Godzilla y Kong tenemos dos kaijus, animales enormes de más de 100 metros de altura. Uno es un primate con rasgos goriloides, mientras que el otro es un reptil con placas dérmicas gigantes en la espalda, y a ambos les gusta destruir cosas y luchar contra otras bestias. Mientras que existieron primates de gran tamaño como Gigantopithecus de unos 4 metros de altura, los reptiles dominaron el Mesozoico y llegaron a grandes tamaños, como es el caso de los dinosaurios, que aunque llegaron a estos grandes tamaños, nada se compara a Godzilla, o sí lo hace. Veámoslo acá. Dale like y suscribirte a Secretos Paleontológicos, ¿ves? Los dinosaurios más grandes hasta el momento son los saurópodos, entre ellos los titanosáuridos y los diplodocoideos. En algunos casos de los primeros, los titanosauroideos llegaron a unos 33 a 36 metros de largo y más de 10 metros de alto, dependiendo de la posición del cuello, que habría sido fundamentalmente horizontal. Entre los terópodos, el Tyrannosaurus o el Giganotosaurus son los dos más grandes, entre los 12,5 y los 13,3 metros de largo calculado. Acá no profundizaré sobre estos cálculos, lo haremos en otro video. Todas estas medidas de los dinosaurios, hechas por comparaciones entre distintos miembros de una especie o una familia, son proporciones corporales similares basadas en la medición de la circunferencia del fémur y una fórmula matemática específica para esta tarea. Por lo tanto, esta medición no puede hacerse de otra forma, pero sí que esta medición de la circunferencia tiene que ir acompañada de estimaciones de otros huesos encontrados también en otros parientes cercanos y del mismo esqueleto, como pueden ser las vértebras. Sin embargo, esta comparación puede hacerse solo en algunos casos, y los esqueletos más completos son los que permiten precisar más las mediciones corporales, y los más incompletos son más inciertas estas mediciones. Por ejemplo, hay varios esqueletos de Tyrannosaurus bastante completos, pero un solo esqueleto de Giganotosaurus, aunque representado por un solo esqueleto incompleto, pero representado por numerosas piezas esqueléticas. A pesar de esto, estas estimaciones son mucho más inciertas en Giganotosaurus. En Tyrannosaurus son mucho más precisas las estimaciones de tamaño. En el caso de los saurópodos, el Patagotitan está representado por al menos 7 fémures pertenecientes a 7 o más esqueletos, mientras que el Argentinosaurus, el fémur de La Plata, del Museo de La Plata, está muy fragmentario y solamente es uno. Además de que, según el paleontólogo Rodolfo Coria, este fémur no es de Argentinosaurus. Además del Patagotitan, hay numerosas piezas esqueletarias, por lo que pueden ser muy bien comparadas, pero no Argentinosaurus. En este último se pueden comparar solo con las vértebras entre Patagotitan y Argentinosaurus con otros titanosáuridos, pero hay que tener en cuenta que cada especie podría tener proporciones corporales distintas. Por otro lado, la forma en la cual se determina la edad y crecimiento son por cortes transversales. En los dinosaurios saurópodos, los cortes transversales del fémur revelan que este era sólido, sin huecos por dentro de los huesos largos, por ejemplo del fémur. Esto es para poder soportar el peso corporal y las exigencias en el movimiento. Si fueran totalmente huecos, no podrían soportar el peso del cuerpo. Pero las vértebras sí que tenían muchos huecos, eran bastante huecas, bastante ligeras, a pesar del tamaño, por lo que distribuían mejor el peso a lo largo del cuerpo. Las líneas de crecimiento, por ejemplo, en estos cortes transversales de Endrionatus, reveló que podría crecer más a pesar de tener más de 20 metros de largo, tal vez llegando cerca de los 26 metros de largo, pero sería difícil para estos dinosaurios detener su crecimiento, ya que llevaría a que el cartílago se reabsorba en las articulaciones, por ejemplo en la rótula, y no pudieran moverse por la artrosis. Esto ya pasa, por ejemplo, en el humano, ¿no? Cuando ya detenemos nuestro crecimiento, nuestros cartílagos de las articulaciones se empieza a absorber y empezamos a tener problemas mecánicos en nuestro desplazamiento. Esto último podría indicar que aún no conocemos el tamaño total al que pudieron haber llegado los saurópodos, menos aún de los terópodos, los cuales también podrían haber crecido más de los 13 metros de largo que se conoce, ya que también sabemos que si los saurópodos
son muy grandes, podremos pensar que los predadores siguieron un patrón similar, aumentando de tamaño proporcionalmente al crecimiento de los saurópodos. Surge así la pregunta: ¿podrían los dinosaurios haber crecido hasta los 50 o 100 metros de largo como los kaiju como Godzilla o Kong? Esta pregunta es muy interesante, pero como comenté, sin respuesta definitiva. Las principales limitaciones a seguir creciendo más de los 40 metros de largo es mecánico. Ya llegar a los 40 metros de largo hay un gran problema mecánico, pero también de recursos alimenticios. ¿Cuántos árboles requeriría mantener un animal de más de 40 metros de largo, por ejemplo? Cuando desde el principio tenés que mantener una familia de más de 20 metros de largo, refiriéndonos a un ecosistema de bosques, por ejemplo, que tiene que mantener a una familia con su vegetación. La respuesta parece no ser conclusiva. El límite de tamaño, a pesar de que resulte difícil de creer, lo pone la naturaleza, no el humano. Tanto la capacidad de mantenerse parado y caminar, como el hecho de que los huesos no estallen por el peso y los límites de crecimiento de los huesos, el cual es desconocido. Esto es una de las razones por las cuales se creía que los saurópodos más grandes tenían que estar en el agua, que es un medio donde el peso no influye. Pero se pudo demostrar que los dinosaurios eran animales netamente terrestres. Por último, también parece haber un sesgo en el registro, ya que al recuperar dinosaurios de tamaño mediano de 5 a 15 metros de largo, si hablamos por ejemplo de saurópodos, es difícil encontrar las tallas intermedias o de distintas especies de estas tallas intermedias, mientras que dinosaurios más chicos, de menos de 2 a 3 metros de largo y de más de 20 metros de largo, están muy bien representados, posiblemente porque al paleontólogo le interesa más encontrar ciertos dinosaurios que a otros y por tanto tienen determinado tamaño. A fémures de saurópodos de 3 metros de largo o más podría corresponder también a razones logísticas de transporte del material o de determinados comportamientos de los dinosaurios que aún sean poco claros, se desconozcan, que harían que fueran más difíciles de encontrar o de preservarse fémures de saurópodos tan grandes. O tal vez sea solo cuestión de tiempo. Los terópodos definitivamente pudieron haber sido más grandes, como dije, y los sitios donde se encuentran, por ejemplo, tiranosaurus como Hell Creek, indican que era un dinosaurio muy abundante y un carnívoro que comía lo que podía que se le atravesara en el camino. Ahora, esto indica que el Tyrannosaurus no pudo ser mucho más grande, no necesariamente, aunque el tamaño no superara los 12,5 o 13 metros de largo. Esto puede ser el promedio en los más grandes de la especie, y pudieron haber Tyrannosaurus u otras especies de terópodos con individuos que tenían gigantismo, como pasa en el humano, llegando a los 2,70 m, el más alto de los humanos, con un promedio de tamaño de 1,70 m. Tal vez más hallazgos en el futuro cercano, mejor logística, más campañas y mejores técnicas y fórmulas para cálculos de tamaño nos den mejores claves a cuál pudo haber sido el tamaño al que llegaron los dinosaurios más grandes. Entonces, podríamos decir que los dinosaurios eran los kaiju del pasado y el tamaño comparado con Godzilla difícilmente llegará a los 100 metros de alto como en ese kaiju, en ese reptil gigante, de reptil ficticio también, en alguna especie, pero aún no es preciso decir si pudieron o no llegar a este tamaño. ¿Qué opinas vos? Decime qué opinas vos sobre estos posibles tamaños de los dinosaurios. ¿Conocemos el límite de tamaño? Ya lo discutimos un poco en el directo esto, pero quería darles imágenes para que tengan de dónde basar sus comentarios. Y además porque salió Godzilla y Kong en el cine y es una buena oportunidad para volverlo a refrescar. Espero que te haya gustado este video, dale like, comentalo, suscríbete al canal y seguimos en Secretos Paleontológicos.